Hola chicos, ¿qué tal estáis? Hoy os voy a contar una historia, la historia de la famosa Revolución Francesa que inició la actual edad contemporánea. Comencemos. ¡Vas a aprender de carrerilla! ¡Yo te voy a enseñar! Había una vez un rey que reinaba en Francia en el año 1789. No, este no. Ya empezamos mal. Un rey humano, Luis XVI, que reinaba en Francia en el año 1789. Soy 16. Luis XVI. Luis XVI era un rey absolutista, que era lo que se llevaba en la época. Es decir, un rey que tenía todo el poder. ¡Yo tengo el poder! Un poder casi absoluto. Y que podía hacer casi cualquier cosa sin pedir el permiso ni contar con la opinión de nadie. Y es que estamos en la Edad Moderna, en el sistema político llamado Antiguo Régimen, donde el rey no era democrático, era absolutista, y donde la nobleza y el clero, que apoyaban al rey, también estaban por encima del resto de la gente. La nobleza y el clero, por tanto, tenían más privilegios que la gente normal, como tener dinero y poseer tierras, y no pagaban impuestos. Por el contrario, el resto de la gente normal, el pueblo llano, que era la mayoría, no tenían esos privilegios y sí pagaban impuestos, y siendo algunos incluso muy pobres. ¿Tienes pan? ¡No! ¡Soy muy pobre! Es decir, no existía la igualdad entre todas las personas. Estamos además en una época concreta de crisis, de guerras, de hambre, por lo que el pueblo llano, desde los más pobres campesinos y los artesanos hasta y sobre todo los burgueses con más formación y algo más de dinero, y aquí entran los empresarios, los abogados, los médicos, etcétera, que no eran nobles. Van a pedir libertad, igualdad y fraternidad, las tres palabras clave de esta Revolución Francesa, ya que estaban hartos de tantas injusticias y desigualdades, sobre todo al enterarse de que mientras ellos vivían mal, ante tanta crisis y pobreza, los nobles y el rey no dejaban de gastar dinero a lo loco. ¡Un pastel! ¡Los pasteles me vuelven loca! Y de pasarlo bien. Y así, en Francia, sobre todo en su capital, París, en el año 1789 empezarán una serie de protestas y movimientos sociales y políticos, una serie de manifestaciones y revueltas de todo tipo, de las cuales algunas llegarán a ser bastante violentas. ¡A las armas! ¡A las armas! Donde se exigirá esa igualdad de derechos y esa ansiada libertad, pero la fraternidad, como iremos viendo, no tanto. Y es que la gente, como también veréis, en esta Revolución Francesa va a perder la cabeza. Literalmente. Se considera el inicio de la Revolución Francesa el 14 de julio de 1789. ¡Vive la revolución! ¡Vive la revolución! Donde el pueblo, muy enfadado, asalta y toma la Bastilla, que era una cárcel, símbolo del rey y del antiguo régimen, y donde había pólvora y balas, que los revolucionarios querían para luchar contra el ejército del rey Luis XVI. Fíjate. Que vamos, que la he liado pardas. Al principio de la Revolución Francesa, la mayoría de la gente quería seguir conservando la monarquía, es decir, al rey, pero cambiando la monarquía absolutista por una monarquía más moderna, parlamentaria, liberal, constitucional y democrática. Ante tanto jaleo, al rey Luis XVI no le quedó otra que aceptar ese cambio, aunque no le hiciese mucha gracia. ¡Jolines! Pero por lo menos así seguiría siendo rey. Pero el monarca parece que tramaba algo en la sombra.
y al final parece que decide traicionar a la Revolución Francesa poniéndose en contacto con otros reyes extranjeros de la época, a los que tampoco les interesaba la revolución y que ésta pudiese extenderse a sus propios países. Luis XVI les intentaría pedir ayuda para luchar contra los revolucionarios y así volver a ser un rey absolutista. Además, Luis XVI se intentará escapar de Francia, pero lo van a pillar. Y esto no gustó a los revolucionarios, que lo declararán traidor. ¡Es un escándalo! ¡Es un ultraje! ¡Abajo la reina! ¡Bajo la monarquía! ¿Y qué le van a hacer? ¡Que lo degüelle! Pues sí, guillotinarlo. Oye, Luis, el pueblo francés quiere darte las gracias por tus servicios como rey, pero no ha salido muy bien y hemos decidido hacer las cosas de otra manera. Así que... Y el caso es que, a partir de ahí, todo y todos se van a desmadrar. ¿Te has liado, pollito? Porque muchos van a perder la cabeza, literalmente. Y es que se empezarán a cortar la cabeza unos a otros, en un triste momento de la historia donde muchos van a pasar por la desagradable guillotina, ya que los diferentes tipos de revolucionarios no se pondrán de acuerdo, teniendo ideas e intereses muy distintos unos de otros en cuanto a sus conceptos de revolución, de justicia y de gobierno. Primero serán los girondinos, un partido político moderado, los que llevarán el peso de la revolución, pero como no les molaba mucho lo de cortar cabezas, serán acusados de traidores por los dos siguientes partidos en liderar la Revolución Francesa, los jacobinos de Robespierre y los cordeliers de Danton. Estos dos partidos más radicales, los jacobinos y los cordeliers, al llegar al poder, liderados por Robespierre y Danton, como ya he dicho, empezarán a exigir más cabezas, empezando por guillotinar a muchos nobles y a muchos girondinos, que fueron acusados de traidores y simpatizantes del rey. ¡La cabeza perderéis! Vamos, que aguillotinaron a todo quisque que les llevaba la contraria. Y es ahí cuando el cordelier Danton quiso ya parar, y le dijo a Robespierre: «Ya está bien de cortar cabezas». ¿Y qué creéis que hizo Robespierre? Exacto, lo acusó de traidor y le cortó la cabeza. Lo que me molesta es morir 6 semanas antes de Robespierre. Otro menos. Pero esto no acaba aquí, porque es aquí donde empieza la época o reinado del terror. Llega el reinado del terror. ¡Muerte a los aristócratas! Con el sanguinario Robespierre él solo liderando Francia y convirtiéndose en un auténtico dictador, donde él y los suyos seguían mandando a gente y más gente a la guillotina. Los mataremos a todos como si fueran perros, empezando por este. Y todo se descontroló, más aún, quiero decir, ya que todos desconfiaban de todos y todos se acusaban de traidores unos a otros, y muchísimas veces sin pruebas. ¿Y qué pasó? ¡Que le corten la cabeza! Pues más y más cabezas. ¡Que le corten la cabeza! ¡Que le corten la cabeza! Más y más guillotinados. ¡Que le corten la cabeza! ¡Que le corten la cabeza! ¡Que le corten la cabeza! Llegando, según muchos historiadores, hasta 40.000 o más personas guillotinadas, muchas de ellas sin un juicio mínimamente justo. Como veis, ya había libertad, la libertad de elegir entre lo que decían los revolucionarios al pie de la letra o la guillotina. Fácil elección, ¿no? Y a Robespierre, como se dice vulgarmente, se le seguía yendo la olla, nunca mejor dicho, en estos tiempos revolucionarios. ¿Que sospechaba un poco de ti? ¡Cortadle la cabeza! ¿Que le mirabas mal? ¡Cortadle la cabeza! ¿Que uno le dijo, que otro dijo, que tú dijiste que el rey te caía simpático?
¡Cortadle la cabeza! ¿Que de adolescente tenías fotos del rey Luis XVI en tu carpeta del Insti? ¡Cortadle la cabeza! La locura de Robespierre llevó a Francia a guerras civiles entre los propios franceses, donde los revolucionarios se enfrentarían a los que no estaban a favor de la revolución, los contrarrevolucionarios. Y es que con Robespierre absolutamente nadie podía fiarse ni descuidarse. Ups. Más cabezas, más cabezas. Y efectivamente, le hicieron caso una última vez, ya que cortaron la suya, la cabeza de Robespierre. ¿Qué? ¡Prendan a Robespierre y deténganlo en su momento! ¡Le ha hecho suficiente daño a la República! ¡Un momento! ¡Espere! Pronto tomaré su lugar, créanme. Cuando dije que quería tomar su lugar, no era este del que yo hablaba. Sí, la gente y los políticos, ya asustados, enfadados y cansados de él y de su manía de cortar cabezas, decidieron quitárselo de encima y darle su propia medicina. Y a partir de ahí, ya sin Robespierre, a Francia la dirigirán unos políticos más tranquilos y moderados, pero no conseguirán salir de la crisis en la que Francia está sumida. Y harto ya de tanta tontería y de tantos políticos que no arreglaban nada, en 1799 un general llamado Napoleón Bonaparte dio un golpe sobre la mesa. Dio un golpe de estado en Francia. Aquí mando yo. ¡Guau, guau, guau, guau! Quitándose de en medio a todos los políticos y estableciendo una dictadura donde él tenía todo el poder. Vaya, y si lo piensas bien, esto nos lleva de nuevo al principio, después de tanto lío. En fin. Y se dice que Napoleón dio un gran discurso nada más llegar al poder. Aquí os lo reproducimos. Amado pueblo, como buenos patriotas franceses, recordad que debéis suscribiros a este canal Barqueferro Educación, recomendarlo a vuestros amigos y familiares y darle un like al vídeo. No coló, ¿no? Había que intentarlo. Como ya os había dicho antes, en nombre de la libertad e igualdad, en la Revolución Francesa se cometieron grandes errores y múltiples atrocidades, faltando por completo la fraternidad. Pero sí es cierto que también trajo cosas buenas, ya que cambió el mundo, dejando atrás la edad moderna y entrando ya en la edad contemporánea. A partir de aquí, el mundo será más parecido al que nosotros tenemos y conocemos. La Revolución Francesa sentó las bases de las democracias posteriores y actuales que nosotros disfrutamos, en unas sociedades más justas. Además, la Revolución nos dejó un importante documento, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que no de la mujer, en otro gran error de los revolucionarios, que desgraciadamente no reconocieron la enorme valentía y el gran trabajo de las mujeres en la Revolución Francesa. Algo que llegaría mucho más adelante. Y esto ha sido todo por hoy, ya que lo de Napoleón lo dejamos para otro día. Adiós, chicos. Eso es todo, amigos.